Nos metemos ahora con el tema de la educación y por eso está nuestra compañera Luciana que nos va a ayudar a interpretar y a entender efectivamente qué es lo que, cuál es este resultado o este proyecto del gobierno, este famoso plan maestro que tan conflicto también ha generado porque ha coincidido, ¿no?, con todo el conflicto docente. Y estamos con un representante de una ONG, justamente es Manuel Álvarez Tronché, que nos va a ayudar también a entender qué es lo que se va a presentar o si se ha llegado efectivamente a un acuerdo de qué significa este plan maestro. Bienvenido y gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a ver, se presentó un plan, no hay un acuerdo o de consensos básicos atrás, se presentó con cierto apresuramiento y te diría que tampoco hay un pacto educativo detrás. Es decir, hay algo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, que es muy importante poner metas de aprendizaje para el país. Esto, para que la gente lo entienda, tiene detrás un estado de situación grave. Es decir, la Argentina tiene un estado de baja calidad educativa y de mucha desigualdad. En ese contexto, establecer un plan y establecer metas de aprendizaje suena como razonable, como cualquier plan. Lo importante es el proceso, es decir, las metas son muy importantes, pero hay que trabajar sobre el proceso. Y en eso, sobre todo tratándose de educación, que son necesidad de hacer consensos y de trabajar todos juntos, sobre todo a mediano y largo plazo, eso todavía no está. Entonces, se ha puesto el plan sobre la mesa, se le ha pedido a la gente que participe, a las organizaciones. Ahora ese plazo que vencía mañana se extendió, me dicen que es hasta el 30 de junio. Y por eso nos parece importante, como organización que está comprometida con la mejora de la calidad, difundir este tema, que la sociedad participe, que participen las organizaciones y que podamos llegar a estos puntos previos, la necesidad de consensos, un verdadero pacto educativo que no sea un plan de un gobierno, sino un plan de Estado, y trabajar sobre el proceso, sobre el cómo, porque una cosa es establecer metas, pero hay que trabajar sobre el proceso. Claro, porque es imposible entender esto sino un proyecto a largo plazo, ¿no? O sea, efectivamente son cambios drásticos que hay que hacer, que deben tener un costo muy grande y partimos, como decía, de un escenario bastante complejo. Una de las cuestiones en relación a los plazos del plan maestro que se cuestiona es el hecho de que los plazos, la temporalidad de esos plazos, abarcan más de una gestión de gobierno. Sí, es decir, que ninguna de las gestiones, si hubiera un cambio de partido político, de signo político en las próximas elecciones, se estaría haciendo cargo ni quien lanza el plan maestro y lanza las medidas necesarias para concretar esas metas, porque eventualmente puede no estar en la próxima gestión, en las provincias o a nivel nacional, ni quien asume en esos lugares. ¿Cómo ves el hecho de que haya no un plan que abarca una gestión de gobierno, sino que intenta incorporar otra gestión? Es una buena pregunta, como siempre Luciana da en el centro. Es decir, acá hay varias cosas que ver con respecto a los plazos. Primero, que muchos de ellos son al 2026, es decir, se pactó para 10 años, ahora ya quedan 9. Después, que hay algunos que tienen 4 años, pero son los menos. Generalmente todos exceden el 2020 y el 2021. Entonces, por eso mismo se necesita un acuerdo de consensos y de mucha discusión, lo cual requiere de mucha paciencia y de mucha necesidad de llegar a acuerdos, por lo menos elementales, con la oposición, con los grandes jugadores que tiene la educación. Porque si no, eso no lo vamos a lograr tal como vos decís, si no es un plan de Estado, digamos, de política de Estado. Hay quienes sostienen también que sería necesario llegar a una especie de pacto de la Moncloa educativo. Sí, me encanta esa metáfora. Esa metáfora es interesante. Ahora bien, el gobierno suele tomar un atajo y es comprometer directamente a la sociedad civil, en este caso a las organizaciones sociales o a la ciudadanía, a través, por ejemplo, de la propuesta Compromiso por la Educación, la participación vía Internet, en encuentros en cada ciudad, en distintas ciudades del país. Y muchos cuestionan que no le dé tanta intervención al debate parlamentario en el tema educativo y en relación al plan maestro, que es donde la ciudadanía está proporcionalmente representada. ¿Cómo ves ese cuestionamiento? Cuando se eleva este proyecto, es un proyecto de ley, es decir, el plan se va con un proyecto de ley que tiene 4 artículos, pero en el proyecto, en el mensaje, en la exposición de motivos, se habla de esta necesidad de acuerdos. Por eso es bastante incoherente que no se haga previamente. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que tiene un plan de educación a 10 años y con un aumento del plan de inversión al 10% del PBI brasilero, todo lo que significó la discusión llevaron 4 años.
En el caso de Ecuador, para tomar otro ejemplo de país vecino, se hizo una consulta popular. Entonces, todos estos temas nos están poniendo sobre la mesa la necesidad de esta discusión muy importante previa por lo que significa la necesidad de tener consensos básicos de vuelta y la necesidad de tener a la oposición, a los sindicatos, a los padres, a la ciudadanía involucrada en este tema. No quiero sonar escéptica, pero ¿de qué manera la sociedad civil, o nosotros como padres, los sindicatos, pueden llegar a participar efectivamente y que esto no sea solamente volcar inquietudes y que nadie las agarre, y no que sea solamente buenas intenciones, que las puede haber y que son válidas, pero que efectivamente acá tenemos que también poder trabajar sobre posibles soluciones concretas. Sí, es cierto, es muy bueno que exista un plan y que exista esta iniciativa y que la gente participe. ¿Cómo pueden participar hoy? Como lo decía Luciana, por la página de Compromiso por la Educación, donde hay una aplicación para participar. Pero estamos pidiendo algo más. Es decir, un plan de esta naturaleza necesita de mesas de discusión, necesita de debates, necesita de mucha gimnasia en cuanto a la obtención de puntos en común. Entonces, para eso necesitamos algo más y creo que el gobierno tiene que actuar en ese sentido y la sociedad civil reclamárselo. Para que esto pueda ser una base de un cambio copernicano como que tenemos que hacer en la educación, necesitamos esa participación y más tiempo. Manuel, uno de los temas que se planteó en la primera reunión de Compromiso por la Educación el año pasado fue la baja representación del sindicalismo docente en ese primer encuentro. Empresarios, pero cuando se estudió la torta de participación de la gente que efectivamente estaba en esa primera reunión, los docentes sindicalistas estaban casi ausentes de esa mesa. En un año donde el gobierno ha polarizado la discusión educativa, ¿es posible construir ese consenso que se necesita para un pacto educativo a largo plazo? Yo creo que es clave lucharlo y que ese enorme desafío que tenemos de escuchar a los sindicalistas sea una realidad. Porque la verdad que son ellos los que tienen la llave, son los docentes, los maestros, que todos los padres lo saben, que son los que tienen el verdadero protagonismo, sin perjuicio de la enorme cantidad de discusiones que tenemos que dar por las competencias del siglo XXI, el nuevo rol del docente, el aprender a aprender y una serie de cambios que tenemos que enfrentar. Pero precisamente por eso los docentes tienen que estar. Y yo creo que los docentes quieren estar y sobre todo hay muchos que quieren participar. Tenemos que llegar a una mesa donde puedan estar presentes los sindicatos y todos aquellos docentes que quieran intervenir. Y de hecho, cuando uno escucha o tiene la posibilidad de escuchar a los docentes por fuera del conflicto salarial, ¿no? Como si esto fuera la única manera de expresarse, hay una inquietud enorme respecto a su propia capacitación, la necesidad de ver que la manera de enseñar ya es obsoleta en estos tiempos y que hay que ayornarse e intentar llegar a los chicos de otra manera. En estas discusiones o en estos debates que obviamente ya se han iniciado, como Argentina Ansiosa, pregunto, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo que no puede esperar a la proyección de un plan maestro? Yo creo que uno de los temas que tenemos que remarcar es la emergencia educativa, que eso está previsto en la Ley de Educación Nacional, y sobre todo en los sectores más vulnerables. Es decir, si en la Argentina estamos manejando un 30% de pobres y un casi 50% con algunas diferencias entre la pobreza en los chicos de edad escolar, esta tiene que ser nuestra prioridad. Es decir, las escuelas más vulnerables y los lugares donde además sabemos que la calidad educativa es muy baja. Entonces yo creo que esa tiene que ser la prioridad y tenemos que hacer todavía más foco porque eso en el plan no está tan claro. Se habló de una necesidad de trabajar con 3.000 escuelas y eso eso marca, digamos, una buena dirección, pero eso hay que ponerlo en el plan y tiene que ser, para mí, esa es la emergencia número uno. Y luego, evidentemente, la llave de los docentes. Este proyecto de plan está estructurado en 8 capítulos. Los 4 primeros son los más importantes, donde se habla de la enseñanza obligatoria, es decir, toda la obligatoriedad que necesitamos cumplir porque no se está cumpliendo. Después, el nivel de calidad. Tercero, la formación docente, porque ahí está la clave. Y después la infraestructura y tecnologías. Sobre estos 4 tenemos que hacer mucho foco porque especialmente los docentes son los que van a tener esta tarea ciclópea, que por supuesto tiene que estar acompañada por los padres, ¿no? Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Hacemos un